Bienvenidos a nuestro espacio de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando y reflexionando sobre el país y la ciudad, y hoy con un tema muy especial, y es la importancia de la música en nuestra vida diaria. Es evidente que la música está asociada a lo emocional. El que la mayoría de las personas prefieran la música para el deporte, la música para estudiar, para determinadas actividades, nos pone ante una situación absolutamente importante, y es como los diferentes géneros musicales van asociados a la libido en nuestro cerebro, pero sobre todo a la importancia del estado de ánimo con los diferentes géneros musicales. Bien podría preguntarnos, ¿a qué suena Medellín? Desde la mirada del reggaetón, de la salsa, incluso desde la misma música tropical, diferentes momentos para entender a qué suena nuestra ciudad, la nota y los diferentes momentos que les ofrecemos a continuación. Para hablar de la diversidad musical de Medellín, habría que primero pensar que una ciudad como Medellín, de 4 millones de personas, si hablamos de todo el área metropolitana, pues es una ciudad muy grande, con muchos habitantes y muy cosmopolita. Entonces sería muy difícil decir que hay un solo sonido o una sola música, sino lo que estamos hablando es de una diversidad muy grande de actividades, de prácticas musicales, dentro de las cuales habrá unas que son más locales que otras, que pueden tener representaciones de otros lugares del mundo. Muchos elementos por los cuales la ciudad de Medellín tiene tanta variedad, tanta diversidad musical. Primero que todo, si pensamos nosotros en términos del lugar donde está Colombia, en esta esquinita norte de Sudamérica, es un lugar de muchas confluencias, donde tenemos toda la influencia cultural que viene del Caribe, desde Norteamérica también, un poco también cruzando el Atlántico desde Europa, pero también todas las influencias que vienen del resto del subcontinente americano. Entonces Colombia siempre fue como un foco donde se encontraban muchas cosas, y muy especialmente Medellín fue un lugar crítico para esto por el desarrollo de las industrias creativas y la industria discográfica en la segunda mitad del siglo XX. Medellín se vuelve como el punto focal donde llegaban todos los artistas, no solamente por la industria discográfica, sino también por la radio. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. Había un gran movimiento de personas que venían a cantar en la radio o a grabar discos, y eso ya hacía que vea un flujo constante de personas y de músicos llegando a la ciudad con mucha frecuencia. También es muy importante hablar un poco de lo que está sucediendo ahora con un montón de géneros urbanos. Creo que quizás tal vez por la coyuntura también de todo lo que sucedió en los años 80, esa historia tan compleja de la ciudad con violencia, los carteles, pues hubo un movimiento muy fuerte después de todo ese periodo tan difícil en los años 90 y después en el 2000 de tratar de sacar toda esa dificultad y poder hablar de todas esas conflictos que había en la ciudad a través del arte, particularmente a través de la música. Y últimamente también está sucediendo que la ciudad se está reencauchando un poco como un lugar de producción musical del reggaetón. Particularmente, eso es una cosa que empezó a suceder hace unos 15 años más o menos, y en este momento ya todo el mundo habla de Medellín como una ciudad cuna o centro mundial del reggaetón. Creo que sería muy difícil decir que la ciudad suena a una sola cosa. Creo que lo que le termina dando la identidad a un lugar, y particularmente a Medellín, es la mezcla particular de cosas que suenan aquí. Latina Stereo, el sonido de las palmeras. La importancia de la música en el entorno cultural de la ciudad ha tenido diferentes etapas, pero indudablemente la época de la salsa en los años 80, que es lo que nos compete, pues realmente marcó un tiempo en el que los barrios, la gente del pueblo y de diferentes estratos tuvieron la oportunidad de expresarse a través de la música. Ha sido
también un género musical que ha realizado diferentes invasiones a los barrios por parte de la difusión radial, pero también por la parte de la llegada de artistas. Y esto ha creado diferentes audiencias, unas esencialmente clásicas y otras un poco más propositivas, y otras que se quedaron en los sonidos alternos, que ya digamos no van solamente hasta Héctor Lavoe o Rubén Blades, sino que van más allá, como la Orquesta Colón, como la Orquesta Power y este tipo de agrupaciones que quedaron hundidas en el underground musical por la cuestión de los monopolios, que se entiende comercialmente como un fenómeno que invadió masas. La Medellín salsera tuvo también la expresión a través de agrupaciones, orquestas que se formaron en los barrios. El caso de Ciguarayás, que es uno de los más evidentes y del que más tengo referencia, su primer disco se llama 063. ¿Y por qué ese número? Porque es la ruta de bus que viene desde Manrique y baja hasta el centro. Eso ya habla de una cuestión urbana totalmente marcada en la generación de sonidos salseros propiamente. Entonces fíjate que la Medellín salsera ya no es solamente del entorno paisa, sino que también la gente de afuera ya le está poniendo atención a lo que sucede, porque todos tenían el referente de Cali. Me considero uno de ellos, porque cuando yo estaba en Bogotá, antes de venir a Medellín, yo tenía ese cliché de que la salsa solamente sonaba en Cali. Cuando llegué acá me encontré con otra cosa. La única emisora de salsa, 100.9 FM, Latina Estéreo, existe solamente en Medellín, como radio normal, porque emisoras web tienes en todos lados, pero una radio como esta, clásica, solamente se da aquí en la ciudad de Medellín. ¿Cómo no? Ok. David Cartagena fue el que grabó, promotor, grabó la orquesta de los hermanos López. Medellín es más una ciudad que escucha la salsa y es más clásica en la audiencia de la salsa. Otras ciudades, digamos, son más amigas del sonido moderno, de lo que está aconteciendo con la salsa comercial, con la salsa romántica. Medellín es más clásica. Medellín te habla de la esquina, Medellín te habla de la calle, del tambor, del bailador, de ese salsero que se considera de la mata, de la vieja guardia, de la vieja escuela. Ese es el Medellín salsero que se escucha aquí. Pero sucede que hay un público anterior que escuchaba la salsa cuando salió, y es el público que todavía nos está escuchando. Es un público que ya con nosotros ha ido creciendo, y alguno ha ido pues envejeciendo también. Hay nuevas generaciones y hay juventudes que se han inclinado hacia el coleccionismo. Entonces, esto también ha sido un movimiento muy interesante que se ha dado en la ciudad de Medellín. Seguimos el debate de soneros de Latina Estéreo. ¿A qué te gusta Latina Estéreo? Bueno, seguimos en Latina Estéreo con mucho ánimo y saludando a la gente salsera que está en el 12 de octubre. Y empecé así. Y entonces él me dijo, esa es la que tenemos que hacer. Y por ahí empezamos. Medellín suena a calle, a esquina, a sabor, a tambor, a rumba, a salsa, a noche rumbera. Medellín suena también a ciudad pulsante, ciudad pujante. Esta es la expresión más grande, es una ciudad netamente industrial, comercial, pujante, que ha impulsado la economía en Colombia. Medellín suena a salsa, pero una descarga sonora. Bueno, una de las cosas que hace que el reggaetón caracterice y guste mucho en lo que es la ciudad de Medellín, ¿cierto? Es el ritmo, esa hermandad que tiene, como por ejemplo las líneas melódicas del bajo, que es muy familiar al chucu chucu que nosotros escuchamos desde pequeños, junto con una progresión armónica de 2 acordes, de 3 acordes, de 4 acordes, que es lo que se utiliza en el reggaetón. Hace que el cuerpo del receptor se mueva y pegue y guste. Y aparte, pues obviamente todo lo que conlleva fuera de lo que es la música, que es como por ejemplo el flow de cada persona con su personaje, que vienen de la calle, que vienen de todo esto. Entonces eso puede ser desde mi punto de vista. Que el reggaetón ha influenciado, y no solo el reggaetón, sino muchos géneros musicales, ha influenciado e influencia hoy en día en aproximadamente un 70 o un 60% de lo que es la cultura y la identidad de un oyente, ¿cierto? En ese momento, pues nosotros los paisas. Nosotros como oyentes a veces no escuchamos lo que verdaderamente queremos oír, sino lo que nos obligan a escuchar. Entonces mucho tiene que ver, por ejemplo, lo que son las emisoras, las redes sociales y todo esto.
por eso ser tan repetitivo ha tenido mayor aceptación y ya todos hoy en día quieren cantar reggaetón, quieren ser cantante, quieren ser influencer. Me tocó perder, ya tocó beber, daría todo porque te quedaras, de lo que hubo ya no queda nada. Uno decide qué escuchar, no en el género urbano. Todas las letras hablan de maleanteo, de todo esto, ¿cierto? Porque en el mundo de la música no es solo cantar y no es solo pues componer, sino que también viene de la mano un equipo de trabajo que utiliza un marketing digital para que un artista tenga como cierto personaje, el cual toque a las personas y las personas consuman. Entonces, cómo pega en el paisa pues y cómo se refleja en la identidad del paisa, eso es más como cuestiones morales, porque o sea, para mí la moralidad no existe, es como lo bueno y lo malo no existe porque cada quien escoge lo que quiere escuchar. Por ejemplo, desde mi punto de vista y desde mis canciones se habla de la cotidianidad que está viviendo las personas, pues cierto, de una manera que no sea como tan misógino. También el rap se ha visto muy de la mano conmigo desde hace mucho tiempo y todo eso, todo lo que yo aprendí en la música desde que era peque, lo uní y cada cosa la estoy colocando bien acomodada de una manera estratégica y específica en cada ritmo del reggaetón. ¿Para qué? Para que tenga un nombre propio, un sonido propio y obviamente ya pues lo que deja como conclusión en cada canción es como que hay una respuesta y hay una solución para cada situación buena o mala en la cotidianidad de las personas. Medallo suena a muchas cosas, pero para mí la principal es como progreso y evolución, ¿cierto? Y alegría, obviamente también, a pilsencita, a cervecita, a calorcito. No hay razón para reclamarle a algún Dios para que vuelva. Y ya no hay nada ni nadie que resuelva que tu amor por mí está en la cuerda y fui yo quien lo colgué. Down, todo bajoneado por no poder verla. Todo lo colocando, torturándome, viendo la foto que yo le tomé. Bajoneado por no darme cuenta que al descuidarnos sin planearlo te puse en venta. Y una lacra se llevó los momentos que de sobra tenía yo. Ya toca entender que nada puedo hacer. Me tocó perder, ya tocó beber. Daría todo porque te quedaras. De lo que hubo ya no queda nada. El rock es fruto de la contracultura, casi que en todas las décadas. En la década de los 40 había una monja, digámoslo así, una sister, una hermana, que se llamaba Sister Rosetta Tharpe y se convirtió en la verdadera madre del rock and roll. Y que los primeros tintes de rock and roll surgió gracias a ella. Pero de todas maneras, en los 50 entonces ya empieza el rock and roll, una música muy alegre, con esa fusión, un baile muy pegajosito, y empiezan figuras como Little Richard, como Elvis Presley. Antes de los años 40, el concepto juventud no existía. Ese concepto de juventud empieza a salir precisamente de esa contracultura y precisamente de esa música de rock and roll. Después de los 50 entramos a los 60. Estamos hablando de una revolución sexual, estamos hablando de una juventud un poco más pensativa que quería otras cosas. Y empieza la primera invasión británica y recibimos en los Estados Unidos a nada más y nada menos que a los Beatles. Y a finales de esa década surge en los Estados Unidos un maravilloso festival que se llamó el Festival de Woodstock y que yo digo que partió la historia de la juventud en dos. Y esto dio la posibilidad no solamente de explorar, digamos, esa parte mental, sino también musical, porque eran los jóvenes hablando, además que coincidió con la guerra del Vietnam, que golpeó tanto a los Estados Unidos, y gracias a esa guerra del Vietnam surge esta generación de las flores que quiere el paz y amor, que no quiere más violencia, y es una década muy interesante que crea los cimientos de una verdadera juventud. Pero llegamos a los 80. La tecnología, los avances tecnológicos, la aparición de emisoras, de canales tan importantes como MTV, cambió la forma de consumir música y se volvió más comercial. Ya era el show business. Y en los 90, los jóvenes dijeron, hablamos otro idioma, los jóvenes somos más rebeldes. Y empieza la música alternativa. Y aparece una agrupación como Nirvana y cambia la forma, vuelve a cambiar la forma de consumir música. Porque le dice, aquí estamos nosotros, sin peinarnos, desgarbados,
está nuestra esencia juvenil y es una década interesantísima en el cual hay otras propuestas. Cuando me preguntan sobre la historia, cómo llegó el rock a Medellín, yo sin lugar a dudas tengo que hacer una aclaración grandísima, porque la gran mayoría de la gente piensa que el rock llegó en los 80s. No, señores. En la década de los 50, finales de los 50 y durante los 60, hubo un movimiento supremamente importante, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. De hecho, se llamó la Nueva Ola Latinoamericana, que no era otra cosa que el reflejo del rock and roll que estaban sonando en los Estados Unidos y de esa música que se estaba haciendo en España, en Argentina y en México. Y empezó la juventud paisa y colombiana en general a identificarse con esos sonidos, una época gloriosa de esa música. Eso fue en los 60, ¿no? Y llega en los 70 y esto se revolucionó con el Festival de Ancón. Y ese Festival de Ancón parte de la historia del rock y de la música en nuestra ciudad, porque fue escandalosísimo. Ya Medellín se volvió más flexible. Medellín ha sido una ciudad tradicionalista, recalcitrante, muy mojigata, pero a raíz de eso se desprendió un poquito porque entre ellos se quedaron muchos hippies aquí en la ciudad y eso transformó un poquito la época. Medellín es una ciudad polisonora. O sea que igual como se escucha el reggaetón y lo popular, aquí también puedes escuchar salsa, puedes escuchar tango, puedes escuchar jazz, puedes escuchar música clásica. Escuchen un poquito de otras cosas, aliméntense de otras culturas, de otros sonidos. Vuelvan a los 70, escuchen música clásica o ese rock de los 70 que es maravilloso. Pero no nos quedemos en 2 o 3 compases, por favor. Como acaban de darse cuenta, a veces encasillamos nuestra ciudad en ciertos ritmos, pero Medellín es muchas cosas, mucha variedad de música. Desde el tango, el jazz, lo tropical, el rock, como acaban de darse cuenta, la salsa, es decir, la oportunidad de involucrarnos emocionalmente con la música y sobre todo cuánto no le aporta a nuestra estabilidad. Escuchar música, una buena música, el darnos el gusto y el placer de disfrutar y de entender el tema que les hemos llevado en este espacio de En Rojo y Negro. ¿A qué suena Medellín? ¿Qué se escucha en nuestra ciudad? ¿Cómo no encasillarnos en un solo género? Pero sobre todo con todos estos invitados de lujo, con sus experiencias y sobre todo con sus testimonios, una ciudad que no descansa porque la música permanentemente tiene algo que comunicarnos. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.